Hola chicos de nuevo. Bueno, voy con un vídeo rapidito para repasaros o para analizar lo que son las sociedades actuales y cómo se estructura el mundo dentro del siglo XXI, ¿de acuerdo? Mirad, muchas veces podemos intentar analizar y dividir lo que son las sociedades en función a la localización geográfica que tengamos. Lo que ocurre es que algunas sociedades, como por ejemplo la europea occidental con la americana del norte, coinciden en cuanto a valores, en cuanto a formación y en cuanto a orígenes. Por lo tanto, vamos a hacer diferentes grupos. Por ejemplo, vamos a hablar en un lugar del primer mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué podríamos entender por el primer mundo? El primer mundo podríamos hablar de lo que son los países desarrollados, que sobre todo coincide con la gran parte de Europa y con América del Norte, ¿de acuerdo? ¿Qué cultura o qué características tenemos aquí? Mira, pues tenemos los mejores estándares de vida, los mejores niveles de vida, los mejores niveles del desarrollo del estado del bienestar. Recordamos que el estado del bienestar es que el Estado se preocupa por el bienestar de los ciudadanos y no solo de cobrarles impuestos y quedárselo para saca, para su bolsillo, no, sino intentan que con esos impuestos pues tengan una repercusión en la vida del ciudadano, como puede ser educación, como puede ser sanidad, como puede ser servicios sociales, como puede ser infraestructura. Es decir, que el ciudadano vea que sus impuestos sirven para algo y que eso mejora la calidad de vida del propio ciudadano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese primer mundo, que ya he dicho que se da en Europa y en la zona americana del norte, y luego en diferentes puntos, por ejemplo en Japón, en diferentes puntos del mundo también, pues otras características que tiene: la natalidad es muy baja, la esperanza de vida es muy alta, la inmensa mayoría de los países, por no decir todos, son democracias, ¿de acuerdo? Ya sean monarquías o ya sean repúblicas, pero son sistemas democráticos, donde la participación del pueblo es esencial y el pueblo es el que elige a sus propios representantes, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la religión, pues sí que está representado por la religión católica, pero la religión normalmente suelen ser zonas cristianas, ¿vale? Católicos, protestantes, evangelistas, pero realmente lo importante de esto es que la religión se da en privado y cada vez hay menos manifestaciones públicas porque los estados se están separando bastante de esta religiosidad, ¿de acuerdo? Luego tenemos que hablar también luego tenemos que diferenciar algunos países de la Europa más del este o de América del Sur, ¿de acuerdo? ¿Por qué América del Sur? Porque América del Sur es una zona menos desarrollada, y la Europa y Europa del Este también, que son zonas donde todavía se conviven valores muy tradicionales, culturas muy tradicionales, con ese avance o ese intento de avanzar hacia esas zonas más desarrolladas que os acabo de comentar. La segunda zona geográfica que me interesaría hablar sería de Asia, ¿de acuerdo? Mirad, Asia ya sabéis que es el continente con 4.000 millones de habitantes, el más poblado del mundo, y es una zona que tiene grandes contrastes no solo entre países. Por ejemplo, tenemos a Japón, que es uno de los países más avanzados del mundo, pero sino que también tenemos grandes contrastes en cuanto al propio interior de los países. Por ejemplo, tenemos a China, que es la segunda potencia económica del mundo y que está desarrollándose a pasos agigantados, pero luego tiene una gran disparidad dentro de la propia China. Y ocurre lo mismo con India. Lo que pasa es que India está más subdesarrollada que China, pero sí que está creciendo industrialmente muchísimo. Por lo tanto, tenemos que hablar de diferentes ritmos dentro de los propios países, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, tenemos el continente más pobre de todo, que es África. África no llega a los 1.000 millones de habitantes, aproximadamente unos 900 millones de habitantes, y es el continente más pobre, y eso que es el continente donde se originó la vida. Pero es el que menos se ha desarrollado y es el que también lo podemos dividir en dos zonas. Podemos hablar de la zona norte, que es la zona de influencia islámica, y luego tenemos que hablar de la zona central y sur, que es la zona de África negra. Mirad, la zona norte pues está controlada sobre todo por la religión islámica y son los países de África, quitando a Sudáfrica, más desarrollados, ¿vale? Y entonces, bueno, no que estén súper desarrollados a nivel mundial, pero sí que dentro de África están más desarrollados, porque la zona central y la zona sur, que es la zona de la zona africana, de la África negra, esta zona son las zonas más subdesarrolladas del mundo. Y luego, por último, tenemos Oceanía. Oceanía es una zona donde principalmente están Australia y Nueva Zelanda, y que es una zona que sí que se ha desarrollado mucho en los últimos siglos, y sus estándares de vida están exactamente iguales que los que podemos encontrar en la zona de Europa occidental y en la zona de América del Norte, ¿de acuerdo? Mira, luego, en cuanto a la lengua y las religiones del mundo,
tenemos que pensar una cosa. La lengua es el idioma, la lengua es la vía de comunicación del ser humano y una de las cosas que nos caracteriza o que nos diferencia del resto del mundo, del resto de los animales, perdón. Y quiero que sepáis, esto es un dato muy importante, que alrededor del mundo se hablan unas 7.000 lenguas. Lo que ocurre es que de esas 7.000 lenguas, el 95% de la población principalmente se comunica en 260 lenguas. Y de esas 260 lenguas hay 3 que son las principales, que son la china, el inglés y el castellano, que aproximadamente engloba a un tercio de la población mundial. En cuanto a las religiones, bueno, que sepáis que hay 3 definiciones que quiero que hablemos, que están los teístas, ¿de acuerdo? Que los teístas son que creen en la existencia de un dios, ¿de acuerdo? O en más. Más de un dios, si estamos hablando de religiones monoteístas o religiones politeístas. Luego tenemos los agnósticos, que no es que digan que no existe Dios, pero no lo niegan no lo niegan ni lo afirman, sino que dice que como no es posible saberlo, pues tampoco se quieren plantear mucho en eso. Y luego tenemos a los ateos que niegan totalmente la existencia de los dioses. Bueno, simplemente quería... Este repaso, este tema es cortísimo y simplemente quería poneros más o menos en situación de cómo son las sociedades actuales. Así que, chao, chao, nos vemos pronto.